Arratsaldeon, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por acompañarnos en esta nueva edición, en esta jornada de miércoles 19 de marzo, que tiene como puntos importantes dos frentes. Vamos con el primero, el de la segunda dosis a aquellas personas que recibieron la primera de AstraZeneca. Como saben, ayer a la tarde, reunión de la Comisión de Salud Pública que determinó que la segunda dosis que se vaya a administrar sea la de Pfizer. Una comisión de salud pública que se prolongó más allá de las 10 de la noche, tensa, dicen los que estuvieron, que fueron los responsables de salud, porque no todas las comunidades se pusieron de acuerdo a la hora de asumir esta decisión. Decisión que se determinará esta misma tarde. Es que pasamos de la Comisión de Salud a lo que va a haber esta misma tarde, que es el Consejo Interterritorial, que decidirá definitivamente qué hacer. ¿Por qué? Porque ayer lo que dijeron es la segunda dosis que sea la Pfizer, pero a lo mejor alguien, si quiere la AstraZeneca como segunda dosis, pues también podría pedirla. Bueno, esta tarde se determinará qué es lo que se va a hacer. Mientras tanto, aquí desde Euskadi han dicho que si hay que administrar la segunda dosis con Pfizer, entonces dar una primera a los que están esperando, de edades entre los 59 y 50, pues se va a retrasar 2 semanas, o sea, tendrán que esperar, porque primero administrarán esta segunda dosis. El lío, la gran confusión, todavía no sabemos qué es, porque la Agencia Europea del Medicamento dijo que mejor segunda dosis AstraZeneca. Aquí la Comisión de Salud, en base al estudio Convivax, que ayer conocimos de forma pormenorizada, dice que mejor la Pfizer. Bueno, vamos a escuchar a la consejera Gotzone Sagardui, que explica lo ocurrido en esta Comisión de Salud de ayer. Voy a empezar la comparecencia de hoy por la noticia que sin duda ha acaparado la atención de las últimas semanas y especialmente de las últimas horas. La decisión sobre la segunda vacuna a administrar o segunda dosis a administrar en personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca en el proceso de vacunación de colectivos esenciales. El estudio realizado por el Instituto Carlos III y su resultado, y en el que, como bien saben, participó también Biocruces Vizcaya, tiene ya su preliminar, y en ese ensayo denominado Convivax resuelven positivamente respecto a la inmunización que se obtiene con la combinación. Porque el ensayo consiste en estudiar la posibilidad de administrar una segunda dosis de una vacuna diferente, en este caso la de Pfizer, a quienes ya recibieron anteriormente una primera de AstraZeneca, y ha mostrado que la alternativa es segura y efectiva. Esta fue la cuestión central de la reunión que ayer mantuvo la Comisión de Salud Pública y que a las 10 de la noche de ayer estaba aún inacabada. Pero más allá de las informaciones que nos ha transmitido nuestra representante de la Comisión y de lo que ha trascendido a través de la nota de prensa del Ministerio y a través de los medios de comunicación, estamos a la espera de la reunión del Consejo Interterritorial que se celebrará esta tarde para determinar cómo se va a proceder de aquí en adelante respecto a este colectivo. Esta reunión, además, que está llamada con carácter extraordinario, como las de todas las semanas, se ha pospuesto a las 6 de la tarde. Porque tenemos que esperar para conocer si se trata de una decisión vinculante a raíz de lo discutido ayer por la tarde en la Comisión de Salud Pública, así como para despejar otra cuestión que también se planteó y que, como les digo, quedó inacabado. Puede solicitar cada individuo la administración de AstraZeneca como segunda dosis si así lo prefiere. Este aspecto no fue resuelto ayer. Por nuestra parte, se está trazando de forma urgente. Ayer mismo se trasladó el tema, tan pronto se conoció la deliberación del Consejo de la Comisión de Salud Pública, tanto la Comisión Asesora de Vacunas como del Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes, Infecciosas Emergentes. A partir del estudio del Instituto Carlos III, de la reunión de ayer, hay que tener en cuenta distintas circunstancias. En Euskadi son más de 83.000 personas las que se encuentran en esta situación.
A final de este mes serán más de 50.000 las que hayan superado las 12 semanas que indica AstraZeneca para administrar la segunda dosis. Administrar las segundas dosis con Pfizer a este colectivo, sumadas a las segundas dosis que corresponden a quienes recibieron la primera de Pfizer en su momento, supone que con la llegada actual de dosis de Pfizer durante 2 semanas no podríamos dar prácticamente primeras nuevas dosis de Pfizer. Por otra parte, no tenemos ninguna garantía sobre la fecha de llegada de nuevas remesas de AstraZeneca ni de su cuantía. Al margen del colectivo del personal de servicios esenciales, necesitamos también vacunas en los próximos 3 meses para dar segundas dosis de AstraZeneca a personas entre 60 y 69 años. Y finalmente hay que considerar una tercera circunstancia. Puede haber muchas personas que prefieran quedarse solo con la primera dosis de AstraZeneca y desde un punto de vista organizativo y logístico de la vacunación también hay que tenerlo en cuenta. Saben ustedes que nosotros contamos con stock para administrar segundas dosis de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca. Hay una pequeña cantidad todavía, pero sobre todo la gran duda es cuándo van a llegar y cuántas van a llegar. Bueno, este es uno de los frentes, luego seguiremos hablando de salud porque tendremos que aportarles los datos de contagios en las últimas 24 horas, pero vamos con el segundo. Y el segundo es la crisis de inmigración, la crisis política con Marruecos. Hoy el gobierno vasco, respecto a la llegada masiva de inmigrantes de Marruecos a Ceuta, ha dicho que se muestra dispuesto a acoger a los menores de Ceuta. Ha sido la consejera Beatriz Artolazabal que ha criticado la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de política migratoria. El gobierno vasco trabaja desde ayer en la planificación de los recursos y las coberturas sociales que deberá desplegar a corto plazo para poder prestar atención a las personas migradas que puedan arribar a suelo vasco en su tránsito hacia el continente europeo. Hoy mismo, esta tarde, está prevista una reunión con el Gobierno de Madrid para conocer las necesidades y adaptar los recursos. Beatriz Artolazabal, que es la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales aquí en Euskadi, ha dicho que es necesario convocar una reunión sectorial con todas las comunidades autónomas con el objetivo de dar una respuesta común. Con el objetivo de, desde Euskadi, trasladar, como se lo comuniqué ayer a la directora de gabinete de la ministra, la colaboración ante una situación tan grave, pero lo que también nosotros solicitamos al Gobierno de España es que haya en esos espacios donde poder compartir los problemas que las políticas migratorias pueden ocasionar, ¿no? Es un fenómeno estructural, me lo habéis oído decir en numerosas ocasiones, y que, por tanto, merece un análisis y un trabajo compartido entre todos los agentes, comunidades autónomas y el Estado. Lo que nosotros vamos a trasladarle, y así lo hicimos ayer, es la urgente necesidad de que se convoque la conferencia sectorial de migraciones para poder afrontar este problema, en este caso, porque ya es un problema, ya no es un fenómeno. Efectivamente, ya es un problema. Luego, más adelante, a lo largo de este espacio informativo, volveremos con más información en directo sobre esta cuestión y el por qué se ha dado esta apertura de fronteras por parte de Marruecos. Nos lo explicará el profesor de Relaciones Internacionales. Vamos ahora con tema de salud, de nuevo, y con los contagios en las últimas 24 horas. De nuevo comienzan a subir los casos de COVID aquí en Euskadi. En las últimas 24 horas se hicieron 8.873 test, de los que 368 han dado positivo. En Álava 31, Vizcaya 221 y Guipúzcoa 113 personas están con positivo. Vamos a ver cómo está la situación en nuestras localidades ahora mismo.
lo vamos a ver los que continúan. Son 10 los municipios que se mantienen en el nivel rojo, entre ellos Galdakao con 3 nuevos positivos, Sopela con 4 y Zalla con 1. Bilbao suma 64 nuevos casos COVID. En Baracaldo hay 25 personas más contagiadas en las últimas 24 horas, 10 son de Sestao, 7 en Portugalete y 14 nuevos contagios en Santurchi. Trapagarán, que sigue manteniéndose en rojo, suma 7, 4 Ortuella y Abanto, 2 más en Musquis, ninguno en Ciérvena. Y terminamos con la margen derecha, 1 en Erandio, 8 en Leioa y 18 en Guechón. Vamos a verles también la situación actualizada en lo que respecta a los hospitales y también hemos conocido los datos de fallecimiento esta última semana. Respecto a los ingresos en planta por COVID han sido 48 nuevas personas y en las UCIs hay 131. De la semana del 10 al 16 de mayo han fallecido 25 personas debido a la COVID. Como siempre hacemos también, darles los datos en los colegios. Todos ellos están abiertos, pero sí hay aulas clausuradas en 48 centros escolares, son 66 y supone el 38% del total de las aulas. Ahora toca, como siempre, hablar de vacunación. Primero quiero que vean estas imágenes antes de darles los datos. Cuyo, que recibía ayer martes la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Era citado a las 7 de la tarde en el punto de vacunación ubicado en el pabellón Landako Gunea de Durango. Allí, acompañado de su mujer, le tocaba el turno de vacunación, formar parte del colectivo de edad que ahora está siendo vacunado en una primera dosis. Corresponde al de 50 a 59 años. Una situación que el Lehendakari está viviendo en este momento, al igual que muchos de ustedes, de los que nos están viendo en este momento, porque también han recibido en cualquiera de estos vacunódromos, o bien en el hospital de Basurto, pero sobre todo en el BEC o en la Casilla, la primera dosis de la vacuna. No sabemos, creemos que creo que han comentado que podía ser la Pfizer, la vacuna que toca en este momento, porque es la que está a disponibilidad de las personas que tienen que administrarse la primera dosis. ¿Y cómo se está desarrollando esta vacunación? Pues lo ha dicho también la consejera Gochone Sagardui, lo ha explicado a los portavoces de los grupos políticos en sede parlamentaria, a preguntas también, sobre todo los partidos de la oposición. Se está desarrollando con normalidad. De 70 a 79 se puede dar casi por concluido. De 70 a 69 es el proceso actual y continúa, como decimos, de 59 a 50 años. También Gochone Sagardui habla de la situación en los hospitales. El grupo de 60 a 69 años está también muy avanzado. Según los datos del boletín de vacunación de hoy, se ha administrado la primera dosis al 89,3% de este colectivo. Estamos en ese proceso de intentar cerrar la década facilitando citas para que nadie se quede sin vacunar. Y por lo tanto, prácticamente finalizado, ha practicado un trasplante, que son de muy alto riesgo. 8 de cada 10 personas en Euskadi que están en esta situación tiene ya la vacuna. Respecto a los grandes dependientes, actualmente estamos en 10.087 personas vacunadas. Esto es el 80% del total de ellas. En nuestra red de hospitales se objetiva con claridad un descenso en la presión hospitalaria tras el pico alcanzado hace 3 semanas de 614 pacientes ingresados. Hoy hay 246 pacientes ingresados, 93 menos que hace 7 días. Los ingresados por COVID-19 suponen un 6% del total de las camas ocupadas y un 7,5% del total de ingresados, con tendencia además descendente.
Otro dato alentador es el descenso en la presión de urgencias. El número de ingresos por sospecha COVID en relación al total de ingresos está por debajo del 20% la última semana y por debajo del 15% los últimos 3 días. Por otro lado, en camas de UCI, tras el pico de 195 pacientes COVID el pasado 3 de mayo y la necesidad de abrir habilitar hasta 397 camas de unidades de críticos, se ha mantenido un lento descenso en las 2 últimas semanas. Hoy son 131 pacientes, 28 menos que hace 7 días. Los y las pacientes COVID en UCI suponen el 40% de las camas habilitadas y el 55% del total de los ingresos en UCI. Los datos reflejados también muestran la importancia del efecto acumulativo de ingresos en la UCI por la mayor estancia media, 14,1 días, de los y las pacientes en estas unidades, así como la importancia de reducir las pacientes en UCI a menos de 50, por si se diera el caso de que tuviéramos que afrontar una nueva oleada o un nuevo ascenso en la tendencia de la evolución de la pandemia. Esta situación ha hecho que Osakidetza haya podido ir recuperando desde finales de la semana pasada la cirugía programada ordinaria, que había sido suspendida el pasado 26 de abril debido al impacto de la pandemia y de los datos que hemos recordado. Fue una decisión dura que fue necesaria como consecuencia de la alta ocupación que experimentaron las unidades de críticos durante el mes de abril, pero siempre atendiendo a las intervenciones urgentes, oncológicas, a todo aquello no demorable. Vamos con unas cuestiones también de interés. Por ejemplo, en la anexa Comunidad de Cantabria resulta que los jueces han dado la razón ahora a los hosteleros y, por tanto, los bares y los restaurantes van a poder abrir sin las restricciones marcadas por el Gobierno de Cantabria. Hablamos del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que ha dicho que no tiene por qué haber restricciones en los horarios que había marcado el Gobierno, que era el cierre a las 10:30 y que no se podía consumir en el interior de los establecimientos. Revoca, por tanto, esta medida, no así la del ocio nocturno, que quedará cerrado. Esta medida, en la de abrir sin restricciones bares y restaurantes, también es de obligado cumplimiento, digamos, en los municipios que están en ese semáforo rojo. Toda Cantabria, por tanto, la hostelería abrirá sus puertas. Y otra nota que ampliaremos los próximos días para los que ya tienen intención de viajar, que es algo que está muy bien. Pues las personas vacunadas, eso sí, con las 2 dosis, no van a tener que presentar test en sus viajes con destino a las Islas Baleares. Desde el próximo lunes, los turistas de cualquier punto de este estado, que no, en este caso, con una única dosis, parece que les van a admitir sin la necesidad de presentar un test. Podrán acceder allí a estas comunidades, a estas islas, Baleares, porque la noticia nos acaba de llegar y todavía está un poco dudosa. Bien, los que procedan de comunidades autónomas con una incidencia menor a 60 casos no necesitan el test negativo para acceder a las islas. Justo me acababan de pasar a la nota. Esto significa que aquí nos van a pedir el test, porque efectivamente aquí en Euskadi los datos todavía estamos muy por encima de los 60 casos. Venga, más voces especializadas en el tema de la salud, en este caso la de Rafael Bengoa, el que fuera consejero de Sanidad del Gobierno vasco y también asesor internacional en materia de salud. Para Rafael Bengoa dice que lo lógico sería a las personas que se ha administrado la primera dosis de AstraZeneca administrarle la segunda de la misma. Cree que se podrá relajar el uso de las mascarillas a partir del mes de junio, siempre que el 50% de la población esté vacunada. Ha dicho otras cuestiones de interés y lo ha hecho en sede parlamentaria también
donde están llamando a expertos para que opinen sobre la ley que está desarrollando el gobierno vasco, una ley vasca antipandemia. Ha dicho que el tema de las leyes está muy bien, pues hay que estudiar cuáles son las medidas preventivas, sobre todo, y las medidas restrictivas que se puedan efectivamente poner en marcha y que no deroguen los tribunales, pero también ha hecho una opinión, por ejemplo, que hay que empezar a vacunar a los grupos de los jóvenes y de los adolescentes, porque son los que hoy en día tienen más riesgos de contagio. También considera que ha sido prematuro derogar el estado de alarma. Hace falta actuar localmente, con una comunidad autónoma, etc. Por lo tanto, a mí me parece pertinente tener una herramienta a nivel local, a nivel de la autonomía, y mis comentarios obviamente no van en relación a la relación y a la dinámica entre el ámbito estatal, el ámbito central y la comunidad autónoma, sino en relación a cómo se controla una epidemia, con dependencia si un país es federal, si es, digamos, sobre el modelo nuestro en comunidades autónomas, etc. Entonces, lo que es importante es que uno debe poder disponer de las herramientas, y en este caso es una ley, para actuar rápido. Lo que sí hemos aprendido, creo que hemos visto todos, que siempre andamos un poquito por detrás del virus, y eso quiere decir que necesitamos poder anticiparnos. Y por lo tanto, un lehendakari debe poder actuar rápido. Por ejemplo, en el caso de que apareciera una variante y que esa variante se empieza a instalar, como he comentado, en Bolton, en Inglaterra, pues se empieza a instalar en Bilbao, pues obviamente habrá que actuar de una forma fuerte. Por lo tanto, necesitamos herramientas en términos de salud pública y de velocidad. Y vamos con la última hora de la crisis de los inmigrantes en Ceuta. Marruecos cierra fronteras mientras cientos de personas regresan de forma voluntaria a Marruecos y otras aguardan para cruzar a Ceuta. ¿Qué es esto? ¿Un asalto, una invasión, una crisis diplomática? Analizamos todas estas cuestiones y lo hacemos con el profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, con Juan Soreta. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Juan. Arratsaldeon. Utilizaba yo algunos términos para definir a priori lo que está sucediendo con este volumen de personas que empezaron a llegar en la tarde del lunes a Ceuta. ¿Cuál es el calificativo más adecuado para esto? Bueno, desde luego no es una crisis humanitaria, ni una crisis de inmigración, ni nada que se le pueda parecer al problema que se produce en Italia o en Grecia con la llegada de inmigrantes que huyen de la guerra. En este caso es gente que, es decir, Marruecos promueve esta inmigración de forma, en este momento desorganizada, pero siempre la ha promovido. La Unión Europea y España siguen pagando cantidades industriales a Marruecos para que frene esta inmigración, pero es que esta inmigración no viene forzada por situaciones económicas, es promovida por Marruecos para presionar a España y a la Unión Europea. Pero según eso, ayer mismo 30 millones de euros dio España a Marruecos con la condición de que cerrara la frontera de nuevo. Claro, pero son 30 millones de euros, además de todos los que durante las últimas décadas España y la Unión Europea regalan al rey de Marruecos, porque ese dinero va a parar directamente al bolsillo del rey. Esa es la realidad, porque si este dinero se utilizara para mejorar la situación en Marruecos, la gente no saldría en cuanto tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, este dinero se le paga a Marruecos con el argumento de que lo que se pretende es que frene esa inmigración, y Marruecos, para frenar la inmigración, no tiene más que impedir, o sea, simplemente no promoverla, porque es Marruecos quien la promueve. Y hay un dato muy, muy básico. ¿Cómo se explica que lleguen los inmigrantes subsaharianos a la costa del Sáhara Occidental o de Marruecos? Solamente hay una explicación. Marruecos los lleva a su territorio. ¿Por qué? Porque la frontera con Argelia está cerrada a cal y canto desde los años 60. Porque el muro que divide el Sáhara Occidental en dos
Es un muro que va desde el territorio argelino hasta el mauritano. No hay un solo resquicio por donde puedan llegar los inmigrantes subsaharianos. ¿Cómo llegan? Llegan en avión y los lleva a Marruecos en avión. Es una inmigración programada por Marruecos para presionar a Europa, para que finalmente, pues siguiendo lo que ha hecho Trump, termine reconociendo la ocupación del territorio como una ocupación legal. Afortunadamente esto no ha pasado ni previsiblemente va a pasar. Pero esto, por mucho que él promoviera a través del rey o el gobierno de Marruecos, hay una frontera, él la abre, pero ¿qué pasa? Que desde la Unión Europea y desde el Estado español se está a expensas de que él la abra o la cierre cuando le interese políticamente. Sí, es que Marruecos abre y cierra el grifo de la inmigración a su antojo. O sea, normalmente, siempre que se ha producido algún mínimo acercamiento de la Unión Europea o de España al conflicto saharaui, ya no apoyando explícitamente a los saharauis, sino simplemente acercándose a la cuestión del conflicto y a buscar una posible solución, automáticamente se produce la llegada de inmigrantes. Se puede recordar, por ejemplo, que cuando el Tribunal General de la Unión Europea, en el año 2015, en diciembre, dictó una sentencia en la que establecía que los acuerdos de libre comercio no se pueden aplicar en el Sáhara Occidental porque no cuenta con el visto bueno del pueblo saharaui, el ministro de Interior, el ministro de Agricultura marroquí, dijo públicamente: no sabemos si a partir de ahora vamos a poder controlar la inmigración. Es una inmigración organizada. Marruecos utiliza la inmigración, no es que tenga que frenarla, es que es Marruecos quien la organiza. ¿Cómo salen las pateras de las costas del Sáhara Occidental o de Marruecos, las que llegan a Canarias? Las organiza la policía marroquí. En Marruecos y en el Sáhara Occidental no se mueve nadie sin que lo sepa la policía. Es un estado policial. Yo he participado en numerosas ocasiones como observador internacional en juicios contra activistas de derechos humanos en los territorios ocupados saharauis y en Marruecos, y de ahí no se mueve nadie sin que lo controle la policía. No hay, de repente empiezan a llegar. ¿Por qué empiezan a llegar? Pues porque, como ahora mismo ya hemos visto imágenes en las que la policía abre las puertas, pero sin que sea una cosa tan gráfica, en toda la costa del Sáhara Occidental y de Marruecos, las pateras salen cuando la policía decide que salen. Es la policía marroquí la que organiza. Cuando se habla de mafias de inmigración, es la propia policía marroquí. Y tiene el trasfondo o el fondo es el que haya venido a España, en concreto a un hospital de Logroño, el líder del Frente Polisario para tratarse de la COVID, cosa que por otra parte no entendemos, vamos, porque según eso, lo comentábamos ayer con los espectadores, pues puede traer a cualquier otro para tratarse aquí, no sé por qué a él. Bueno, el hecho de que Brahim Ghali haya venido a España es porque es un jefe de Estado. La República Saharaui es un Estado reconocido por la Unión Africana y como tal no puede ir a cualquier sitio. Se encuentra, es decir, su sitio habitual de residencia son los campamentos de refugiados donde no hay medios para combatir la COVID y estaba grave. Pidió ser recibido en Alemania y en Italia, pero Alemania e Italia no quisieron hacerlo y finalmente lo admitió el gobierno español. Cuando se ha conocido, nuestra ministra ha dicho que ha sido por razones humanitarias, pero se le olvida, por ejemplo, que el entonces juez Grande Marlaska, actual ministro de Interior español, que ha sido quien se opuso a que se le permitiera la entrada en España porque sabía lo que iba a ocurrir, efectivamente es lo que ha ocurrido, que no es una cuestión de humanitaria, es que es una obligación de España, porque en un auto de 2014 que redactó el propio entonces juez Grande Marlaska, establecía que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Lo que quiere decir que no es que sea un acto humanitario, es que es una obligación de España. Son ciudadanos que tienen que proteger por una obligación jurídica, no son cuestiones éticas, no es una deuda moral de España, no, es una obligación jurídica del Estado español. Entonces, lo de Brahim Ghali ha sido simplemente un punto más en ese camino, porque esto ya viene de muy lejos y no es más que avanzar lo que va a ocurrir dentro de 3 o 4 semanas, cuando previsiblemente el Tribunal General de la Unión Europea dicte una sentencia en la que va a establecer, según todos los indicios es lo que va a ocurrir, en la que va a establecer que los acuerdos de libre comercio y de pesca no se pueden aplicar en el Sáhara Occidental, es decir, son nulos en su aplicación al Sáhara Occidental porque no cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui. Entonces es cuando tenemos que prepararnos por lo que está ocurriendo ahora. Es un simple botón de muestra de lo que va a ocurrir entonces, porque Marruecos entonces
va a abrir literalmente las puertas de la inmigración. Hablemos un poquito de los ciudadanos de Ceuta, una ciudad en la que con escasos kilómetros cuadrados viven 88.000 personas, que hemos andado buscando un poquito en el Wikipedia. ¿Qué va a pasar con los finalmente inmigrantes marroquíes que sí se van a quedar? ¿Van a venir aquí a Euskadi? ¿Se van a quedar allí en Ceuta? ¿Cuál es el futuro que les espera? Pues yo creo que poco a poco van a ser devueltos todos uno tras otro a Marruecos, que es lo que está haciendo. Hoy en día, si ya habían entrado aproximadamente 8.000, la mitad ya han sido devueltos. Sí. Y ahora mismo hay imágenes en las que se está viendo cómo la policía y el ejército español acompañan a los, porque la mayoría son menores, les acompañan a la frontera y los ponen en el lado marroquí. De hecho, muchos de ellos quieren volver porque se han encontrado una situación. Algunos se presentó allí porque a través del WhatsApp le llegó la noticia de que Marruecos había retirado el control en la frontera y estaban haciendo su vida normal, jugando y tal, y de repente dijeron, pues vamos a España. Y de repente se han encontrado con que en España no les permiten ninguna salida digna y, bueno, muchos de ellos están pidiendo la vuelta, ¿no? Yo no creo que... Pero esto realmente es algo que se lo tiene que plantear España seriamente porque, como decía, dentro de 3 o 4 semanas nos vamos a encontrar con un fenómeno mucho mayor que esto. Esto es solamente un aviso por parte de Marruecos, cuidado, porque es que además Marruecos pretende influir en las decisiones del Tribunal de Justicia. Realmente la Unión Europea vive chantajeada por el gobierno marroquí, esa es la realidad, porque cuando salió la sentencia de 2015, la jefa de la representación exterior de la Unión Europea fue a hablar con el rey de Marruecos a decirle que, claro, que esto es un Estado de Derecho y que ellos no podían interferir en unas decisiones de un tribunal. Y han interferido. O sea, han presionado mucho a los jueces. Pero a pesar de eso, los jueces tienen un límite. Entonces no pueden no pueden pasar una línea muy básica del derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hace la Unión Europea, porque se le avecinan tiempos difíciles. Efectivamente, esa era la siguiente pregunta que iba a formular. Las instituciones europeas, aparte de la diplomacia y negociar, que hasta cierto punto, si el otro interlocutor no quiere, no se puede llegar a ningún acuerdo, podrá hacer algo, digamos, físico. Y volvemos un poco a lo anterior, es tener una decisión para que Europa cierre sus fronteras a través de Ceuta, no estar al albor de lo que Marruecos quiera en cada momento. Yo no sé si en esta ocasión Marruecos ha medido bien sus pasos, ¿no? Yo creo que ha ido demasiado lejos porque ya es un acto de chulería tal, porque ya no es darnos dinero para frenar la inmigración. Dice, si no me dais dinero, yo abro las puertas. Si no reconocéis al Sáhara como parte de Marruecos, yo abro las puertas. Entonces, es un chantaje. Todo esto viene de esa decisión de Trump por la que ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Marruecos desde entonces ha decidido, si lo ha hecho Estados Unidos, ahora lo tiene que hacer la Unión Europea. Y está presionando a la Unión Europea para que lo haga, y a España. De hecho, España tiene desde el año 75 una oficina que ejerce como consulado en el Aaiún, lo que se llama la depositaría de los bienes españoles en el Sáhara Occidental, que ha actuado oficiosamente como consulado. Marruecos ha pretendido que en el Aaiún todo el mundo la conoce como la Casa de España. Pues ha pretendido que esta Casa de España se convierta en el Consulado de España en el Sáhara como parte de Marruecos. Es decir, que España reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. España ha dicho que no lo va a hacer, entonces lo que ha hecho ha sido cerrar esta especie de consulado, con el grave perjuicio que tiene para los españoles que se encuentran ahí, que son aproximadamente 12.000, que tienen ya el consulado más cercano a 1.100 kilómetros en Casablanca, ¿no? Entonces, esto es lo que está tratando Marruecos, de presionar. Lo ha hecho con Alemania. Es algo insólito que Marruecos pida explicaciones a Alemania porque no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. O sea, es algo insólito. Y claro, el que ha hecho Alemania, llamarle a consultas al embajador marroquí para decirle, pero ¿quiénes son ustedes para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Estamos simplemente cumpliendo con el derecho internacional. Yo no sé hasta qué punto Marruecos ha medido mal el paso que ha dado y se está metiendo en un callejón sin salida. Las declaraciones de la embajadora marroquí en España, que es una amenaza al salir de la entrevista con la ministra diciendo los actos tienen consecuencias, diciendo esto es lo que se espera para empezar, ¿no? Es un acto de chulería de un Estado que además es un Estado que es un polvorín, porque es un Estado que tiene
está ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental, pero tiene una situación muy complicada en el Rif. Hay un levantamiento de la población civil porque violan masivamente sus derechos humanos. Hace poco me decían los dirigentes del Rif que ahora se dan cuenta de que les están dando el mismo jarabe que le han dado a los saharauis durante 40 años. Y es un Estado que está... porque al final todo este dinero que va entrando en el país va a parar a las arcas del rey. No. Esto es así. Es decir, Forbes, en su listado de monarcas más ricos del mundo, sitúa a Mohamed VI en octava posición. El octavo monarca más rico del mundo. ¿De dónde sale todo este dinero? Pero el problema es que ha cogido un argumento que para toda la Unión Europea ahora es prioritario, que es el tema de la inmigración y lo que ello conlleva. Entonces, bueno, ahí entiendo que tiene que haber unas negociaciones. Me parece correcto, Marruecos sí que actúa con chulería, pero la Unión, y con prepotencia, pero la Unión Europea tampoco entiendo que es buena negociadora con el tema de la inmigración, ¿eh? Bueno, en algún momento la Unión Europea tendrá que darse cuenta de que inflar las arcas del rey no sirve para nada. Que la única forma de acabar con la inmigración es haciendo que la población esté a gusto en su territorio, es decir, promover el desarrollo. Lo que hacen es dar dinero a una monarquía corrupta, que es la que se queda con el dinero, de forma que la situación en el país es cada vez peor. Si escuchamos ahora las entrevistas que están haciendo a gente que ha pasado y que se encuentra ahora en Ceuta, la gente dice: en Marruecos no hay trabajo, hay mucha pobreza, tenemos que buscarnos una solución. La única forma de acabar con la inmigración es promoviendo el desarrollo. Y desde luego de esta forma no se promueve el desarrollo. Es ceder a un chantaje que además no tiene fin. Este es el mundo de las mafias. Si tú cedes al chantaje, vas a tener que ceder toda la vida porque no se va a acabar nunca. O sea, Marruecos utiliza esto simplemente para conseguir dinero. Entonces, la Unión Europea en algún momento tendrá que darse cuenta, y sobre todo es posible que esto ocurra a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia, de que esto es un problema que tiene que resolver en algún momento, porque si no se va a plantear una y otra vez indefinidamente. Marruecos lo va a intentar siempre, pero es que una vez que el tribunal ha dicho que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, la Unión Europea ya tiene un problema. No puede negociar con Marruecos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pero para que se vea de una forma más clara, los acuerdos de pesca son ruinosos para la Unión Europea. Es decir, hay informes del Parlamento Europeo que dicen que la Unión Europea pierde dinero con esos acuerdos de pesca. Le resultaría muchísimo más barato repartir el dinero entre los buques que van a faenar por allá. Es así de sencillo. ¿Qué está haciendo? Es otra forma más de pagar a Marruecos para que no envíe inmigrantes. Y digo, envíe inmigrantes porque no llegan. Es imposible que salgan de Marruecos al Sáhara Occidental si no es el propio Marruecos quien los lleva allá. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad y que nos ha quedado muy clara. Lo único que estaremos muy pendientes a ver cuál es el desarrollo y cómo termina esta nueva crisis del Estado español y de la Unión Europea con Marruecos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atender a nuestra llamada. Si le parece, estaremos en contacto para conocer más pormenores de esta, no sé si definirlo, interesante o peligrosa situación en la que nos encontramos. Es que ricasco, yo siempre dispuesto, siempre que haga falta. Es que ricasco a Juan Soroeta, que es el profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco. Este tema, el de la inmigración de Marruecos, el de la apertura de las fronteras por parte del Gobierno y del Rey para que más de 8.000, al final era la cifra, de marroquíes cruzaran a Ceuta, ha llegado hoy mismo también al Congreso, hoy pleno de control. Y el presidente Pedro Sánchez ha tenido que responder a duras acusaciones y preguntas de la oposición. Señor Sánchez, ¿qué medida tomará su Gobierno para atajar la gravísima crisis de Ceuta? Y, sobre todo, ¿qué han hecho ustedes en los últimos meses para intentar evitar llegar a esta situación? Bueno, pues le agradezco además el tono y sin duda alguna también entiendo que ha agradecido la comunicación que hemos tenido por parte de la vicepresidencia primera con su grupo y con su persona al respecto de estar informada sobre la crisis de Marruecos, que, insisto, no es una crisis migratoria, es una crisis de otro tipo y como tal hay que abordarla. Pero en todo caso sí le diré que las medidas que hemos tomado, en primer lugar en orden y control, y por cierto quiero reconocer el trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior, extraordinario, señor Marlaska, le agradezco además el liderazgo en esta cuestión. Se ha desplegado al Ejército en la frontera, se ha reforzado los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a 400.
Se está procediendo a la devolución inmediata de los que han entrado irregularmente. Ahora estamos ya en torno a los 4.800 personas que ya se han devuelto a Marruecos y que entraron irregularmente hace 2 días en la ciudad autónoma de Ceuta. En segundo lugar, medios materiales y personales para atender la crisis humanitaria. Y en este sentido, yo creo que se ha reabierto el campamento de Piniers, al que se han trasladado 169 menores y personas especialmente vulnerables. Y en tercer lugar, como habrá visto usted también, el apoyo inequívoco de todas las autoridades europeas, recordando que la frontera con Ceuta no es solamente una frontera de España para con Marruecos, sino también es una frontera europea y que, en consecuencia, la falta de control por parte, en este caso, de las autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino también hacia el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, ¿qué es lo que me gustaría? Pues pedir unidad y responsabilidad por parte de todos los grupos parlamentarios, singularmente de aquellos de la bancada conservadora, para que estén con el Gobierno de España en este momento crítico. Creo que en este momento a los grupos parlamentarios se le tiene que pedir un plus de responsabilidad y, sobre todo, un sentido de oposición de Estado. Ojalá, señorías, ustedes y el resto de la bancada de la derecha demuestren que efectivamente están con el Estado, a pesar de que ustedes sean críticos legítimamente con este Gobierno. Esto es mucho más que una crisis migratoria y humanitaria con imágenes que sobrecogen. Esto es un auténtico desafío a nuestro país y a la integridad territorial de España sin precedentes. Toda España ha visto cómo Marruecos ha abierto literalmente la frontera y han entrado 8.000 personas en situación irregular en un solo día. Quiero dejar claro que hay un responsable de esta afrenta injustificable, que es Marruecos, y que debemos estar juntos como país, con unidad y con firmeza para responder a ella. Pero también debemos analizar los factores que han desembocado en esta situación. Mire, ¿sabe por qué no me ha respondido cuando yo le he preguntado que qué han hecho ustedes para intentar evitar esta situación? Pues porque han cometido muchos errores. Su Gobierno ha generado un vacío diplomático con países muy importantes y han abandonado la política exterior. No se han tomado en serio el refuerzo del control de las fronteras con medios humanos y materiales suficientes. Y a nivel europeo, las declaraciones de los dirigentes de instituciones europeas son muy importantes y son muy bienvenidas, pero el Gobierno debe liderar ya una verdadera actuación conjunta de protección efectiva de las fronteras para que Marruecos y cualquier otro país sepa que violar las fronteras españolas y desafiar a España es violar las fronteras europeas y desafiar a Europa. Esto merece una respuesta inteligente y contundente a la altura de este desafío, una respuesta de Estado en la que estaremos los constitucionalistas con unidad para que no solo Marruecos, sino todo el mundo sepa que España es un gran país. Y abordamos a continuación otra de cuestiones de actualidad, como es el tema de la inserción laboral. En esta ocasión hablamos de que FECOR ha logrado la inserción laboral de 123 personas con discapacidad, pero lo importante de esta noticia es que lo ha hecho en la empresa ordinaria y en los últimos 16 meses, es decir, en plena pandemia. Hablamos con la técnica en orientación e intermediación laboral de FECOR, con Silvia Fernández de las Heras. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Silvia. Arratsaldeon, Yoli, eskerrik asko por la invitación. En primer lugar, encantada de estar aquí y poder, pues bueno, comentaros un poquito cómo lo hacemos. Joder, pues estamos encantados nosotros también de que nos atiendas y de conocer, en principio, cómo ha sido todo este proceso, porque nosotros lo vemos como un éxito y lo vemos como un logro. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo el desarrollo, que no ha tenido que ser nada fácil, Silvia. Pues no, evidentemente no, no es fácil, ¿no? La tarea de, pues bueno, que hacemos, que se basa mucho en sensibilizar al empresariado de aquí de Euskadi, de Vizcaya más en concreto, y se anime a contratar a personas con discapacidad aportando ese valor añadido a sus empresas, ¿no? Ya la tarea de por sí siempre es costosa, pero con la pandemia de por medio, pues la verdad que hemos tenido que reinventarnos y ajustarnos, pues, como hemos podido a esta situación, tanto nosotros como las empresas contratantes, como las personas usuarias que atendemos con discapacidad física y orgánica en este sentido. ¿Cómo haces el proceso? Porque a mí lo que me han contado es que tú llevas una oficina que podríamos llamarlo, que es como una especie de Lanbide. Sí, bueno, a ver, nosotros somos centro colaborador de Lanbide, entonces, pues como centro colaborador de Lanbide en orientación, realizamos toda la parte pues, que tiene que ver con orientación vinculada a Lanbide, tanto de actualizar demandas, ¿no?, del ciudadano, en vez de hacerlo en nuestra oficina de referencia, ¿verdad? Pues bueno, disponemos
gracias a Dios, de un espacio individualizado que está muy bien y podemos hacer esa labor, ¿no? Que un poco para entendernos, el lenguaje de calle es poner al día nuestro currículum de Lanbide. Algo muy importante cuando caemos en desempleo, tenemos que activarnos y el primer paso siempre pasa por ir a Lanbide y actualizar todos nuestros datos, porque todos los cambios laborales hemos de, con un orientador o orientadora, verterlos al sistema de alguna manera, si no, no se reflejarían ni en las ofertas a las que te apuntas ni en las búsquedas que Lanbide hace. Entonces, por un lado, ofrecemos ese servicio de actualización de demanda y luego ya, por otro lado, un proceso mucho más largo de orientación a la carta, en el cual se abre un itinerario concreto con cada persona, viendo cuál es su situación, sus necesidades ante la búsqueda de empleo, un abanico muy amplio de opciones, como te imaginarás, y se hace, como te digo, una orientación a la carta, basada en aquellos aspectos que hay que trabajar con cada persona. Eso hacemos por un lado como centro colaborador. Luego, por otro lado, trabajamos también desde hace muchos años con Fundación La Caixa y realizamos toda la parte que tiene que ver con el acercamiento a empresa, el contacto con las empresas y todo el trabajo en red que hace lo que es Incorpora Euskadi, el grupo Incorpora Euskadi, de atención a esas demandas de las empresas. Las empresas nos lanzan sus necesidades de personal, empresas de todo tipo. Nosotras siempre ponemos el foco en la empresa ordinaria dentro de Incorpora y en general por nuestra filosofía de trabajo dentro de FECOR. Y lo que hacemos es trabajar en red todas las entidades, de tal manera que si una empresa me lanza a mí, nos lanza a nosotras, a FECOR, una necesidad concreta y por lo que sea no disponemos de ese perfil con discapacidad, abrimos al grupo, a la red, la opción de poder dar esa cobertura, ese servicio a la empresa. Y si no es una persona con discapacidad, pues igual es otra persona que está en riesgo de exclusión social, ¿no? Eso es un poco Incorpora. De tal manera que hacemos las dos cosas, orientamos e intermediamos por medio de estas dos instituciones, ¿no? De Lanbide y de Fundación La Caixa. Comentabas, el tipo de empresas es muy amplio. ¿Qué tipo de trabajo también o de puesto de trabajo es el que pueden acceder estas personas? Bien, eso es algo muy típico que cuando vienen a inscribirse las propias personas demandantes o de empleo o de mejora de empleo, porque para venir aquí y apuntarse uno puede estar trabajando o con una jornada reducida, ¿verdad? Y querer ampliar, no solamente personas desempleadas, que siempre por desgracia son la gran mayoría, ¿no? Nosotras en ese sentido les decimos, pues bueno, cualquier tipo de empleo susceptible de que una empresa nos lance pues esa necesidad, ¿no? de cobertura. Es decir, puede ser desde un empleo que no requiera cualificación alguna o experiencia hasta empleos cualificados que nos requieran además un bagaje, una experiencia o idiomas, por ejemplo, ¿no? Euskera, inglés o quizás alguno otro o varios de ellos. Entonces, el elenco de empleos es muy diverso, así como las personas de nuestra base. Todas tienen que tener una discapacidad diagnosticada, ¿no? Avalada por Diputación Foral, pero vamos, a partir de ahí física u orgánica, eso sí, porque trabajamos con este colectivo, no con otro, y a partir de ahí, pues como personas que son casi 2.700 que tenemos en la bolsa, sus situaciones y sus formaciones, sus experiencias son completamente diferentes. 123 personas con discapacidad han encontrado trabajo a través de la labor que venís haciendo de FECOR. ¿Son más mujeres que hombres? ¿Hombres o mujeres? ¿Jóvenes o mayores? ¿Podemos hacer una tipología? Sí, sí que se puede hacer. Sí que son más, en este caso, más mujeres que hombres. Y este dato ya lo llevamos arrastrando años. Y bueno, pues no es un hecho casual. O sea, nosotras sí que hemos visto en los últimos años también una mayor incorporación de la mujer al mundo del empleo, en este caso mujeres todas con discapacidad física, ¿verdad? Pero se ha incrementado por diferentes motivos, ¿no? Esa búsqueda, ese querer volver o querer laboralmente ser independiente y tener una carrera profesional. Y luego, por otro lado, por nuestras políticas un poco, ¿no? Así que tratamos de impulsar en la medida de lo posible, pues eso, favorecer siempre un poquito a la mujer en este sentido, ¿no? Como pues partimos de una situación de desventaja y con la discapacidad pues es una doble discriminación que llamamos, pues sí que hacemos más hincapié a la hora de escoger a las mujeres que integran nuestros programas, pues eso, que haya una representación siempre mayor de este género que de hombres. ¿Hacéis luego desde FECOR un seguimiento
del puesto de trabajo en el que se encuentra la persona o contacto con ella o con el contratante? Sí, por supuesto, es una parte fundamental, ¿no? Hacemos un estrecho seguimiento con las personas usuarias, nuestras personas con discapacidad, pues desde el momento inicial que van a un proceso de selección, ¿no? Porque a veces, pues bueno, pues estas cosas son así, los procesos de inicio tienen digamos, unas condiciones, por decirlo de alguna manera, pueden variar, entonces también desde ahí ya generamos impresiones con ellos para ver cómo se ha dado ese proceso, sean o no sean elegidos muchas veces, ¿no? Y cómo se ha sentido y, bueno, en general para que nos hagan ese feedback, importante para nosotras también. Luego, una vez que afortunadamente pues empiezan a trabajar, pues para ver cómo se encuentran en ese puesto de trabajo, ver un poco pues si de alguna forma están contentos, pues fenomenal. Si quieren seguir en la búsqueda y seguir de esa manera, aunque estén trabajando, también pues bueno, manteniéndoles al hilo de otras posibles ofertas. Y luego con la empresa, pues también fundamental, ¿no? Pues para ver ese ajuste entre persona y necesidad, ver un poco pues cómo va evolucionando la relación. A veces son puestos que se ve más con el paso del tiempo, ¿verdad?, que de forma inmediata, pero es importante para afianzar también esa relación con las empresas, ese trabajo de años que llevamos haciendo y que tanto cuesta, ¿no? Hay un apartado también dentro de la búsqueda del mundo laboral que no sé si hacéis, que es el tema de la formación. Pues mira, no, formación como tal no hacemos, no somos centro colaborador en formación, no lo somos. Sí que hemos estado hasta hace unos años generando oportunidades a través de una plataforma digital. Mira, que ahora está todo muy en boga otra vez todo este aspecto, quizás lo tendríamos que retomar. Una plataforma digital que iba encaminada a formar a nuestras personas demandantes de empleo en aspectos, en competencias determinadas para la búsqueda de empleo. Esto en lo que se refiere al tema de la orientación. En el tema de la pandemia, si no hubiéramos estado en esta situación, ¿crees que se podría haber logrado más puestos de trabajo para este colectivo? Hombre, nunca es fácil decirlo, ¿no? Pero a pesar de las dificultades ha conseguido un buen dato. Entonces, pues quizás sí, no lo sabremos, ¿verdad? Hemos tenido la situación que hemos tenido, la hemos peleado muchísimo. Ha sido muy costoso desde los momentos iniciales en casa, contactando por teléfono con todas estas personas, tanto yo como mi compañera Maitane Vergara. Y bueno, pues no lo podremos saber, quizás sí, pero bueno, nos quedamos con el trabajo que hemos podido realizar. De todas formas, Silvia, las expectativas de cara al futuro, ¿qué las veis? ¿Buenas? Bueno, a ver, hemos tenido un repunte en la contratación este primer cuatrimestre del año con respecto al cuatrimestre del año anterior. Eso, digamos que, bueno, queremos pensar que es un aliento, ¿no?, a que quizás las cosas se vayan ordenando, aunque bien es cierto que la situación pues, es bastante compleja, ¿no? Quizás estas contrataciones se puedan estar dando a esas coberturas vacacionales, ¿no?, que todas las empresas en estas épocas del año empiezan a prever. Y bueno, pues quizás ese repunte se deba a esto, ¿no? El tema de la pandemia, la crisis socioeconómica que está un poco acarreando y que yo creo, ¿no?, cuando acaben, pues por desgracia, los ERTEs, pues quizás se agudice. Creo que no augura meses demasiado buenos. Creo que nuestro trabajo va a tener que ser, pues bueno, si cabe, pues seguir en la línea de intensidad y también un poco desde la gestión de oferta, estar muy atentas a toda esa parte, a cuidar la relación con empresa, pero también la gestión emocional con las personas que están buscando empleo, ¿no? Toda esa parte de gestionar las expectativas, trabajar la motivación. La gente se está viendo, pues bueno, con dificultades para acceder a un puesto de trabajo y eso hay que trabajarlo también mucho, favorecer también, como no, oportunidades formativas. No damos formación directamente, pero bueno, a través de la formación que Lanbide, como centro colaborador que somos, pues que Lanbide ofrece, tener a los usuarios un poco al hilo de posibles ofertas formativas que puedan potenciar su empleabilidad. Y la brecha digital, pues trabajar muchísimo, hacer una apuesta muy fuerte por la digitalización en todos los procesos, ¿no? Desde, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que es una entrevista en televisión, utilizando una plataforma, bueno, pues habituar a la gente a que también las normas un poco
han cambiado y se van a mantener. Ha llegado para quedarse todo este cambio, ¿no? Una entrevista a través de Zoom o a través de cualquier otra plataforma, eso va a ser, y va a ser habitual. Entonces necesitamos también desarrollar todas esas competencias digitales en nuestras personas. Estaba apuntando porque todos esos aspectos que estás citando y sobre todo el tema de la brecha digital y el carácter emocional, trabajarlo, o sea, no solamente es importante para el colectivo de personas con discapacidad física o orgánica, sino para todo el colectivo de personas, ¿verdad? Esto hay que generalizarlo. Pues Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo ese trabajo que estáis realizando. Como siempre decimos, a vuestra disposición para dar cuenta de ello. Un beso muy fuerte desde aquí. Lo mismo. Eskerrik asko. Eskerrik asko para Silvia Fernández de las Heras desde el apartado de orientación laboral en FECOR. Un poquito de trabajo también vamos a hablar ahora, porque ayer comentábamos el tema de las nuevas cotizaciones y cuotas de autónomos, tema que también ha llegado hoy al Congreso. En este pleno de control al Gobierno, el ministro de la Seguridad Social, Escrivá, ha tenido que hablar de esta cuestión. Una otra sorpresa, en este caso preparada para los autónomos, porque es inconcebible la inquina que tienen contra ellos. Mire, díganos en qué encuesta del CIS de Tezanos se deduce que los autónomos son todos contrarios y enemigos del Gobierno de Sánchez y que por ello deben ser castigados. Señor Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Respecto a los autónomos, pues mire usted, nos reunimos hoy con los autónomos, precisamente hoy. Y será la quinta vez en la que lleguemos a un acuerdo con los autónomos desde que empezó la pandemia. En cada una de las otras 4 veces, hemos llegado a acuerdo con ellos, se ha manifestado el acuerdo. Y por eso probablemente tengamos la protección de autónomos más importante de toda Europa. Nos hemos gastado 10.000 millones de euros. En este momento, cuando empezó la pandemia, había aproximadamente 3,5 millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social. Hoy hay 50.000 más. En la crisis anterior se destruyeron empleo por autónomos en más de 500.000. Señor ministro, si no fueran ustedes el Gobierno de la mentira, podría creerme la respuesta que me ha dado a la reforma laboral. Pero, desgraciadamente, veremos si el tiempo quita o da la razón al sector de Podemos o a usted. Mire, durante la pandemia ustedes obligaron a los autónomos a pagar la cuota cuando no tenían ingresos y desoyeron la receta del presidente Casado: a 0 ingresos, 0 cuota. Ahora embisten a los autónomos con la nueva tabla de cotizaciones, con un auténtico sablazo fiscal. Y los autónomos pedían cotizar por ingresos y ustedes lo que han hecho es penalizarles a todos. Le voy a poner 2 ejemplos. Los autónomos con rendimientos de 49.300 euros, que no es lo mismo que el salario, van a pagar 10.000 euros más que este año. Y sangrante es el caso de aquellos que, con rendimiento neto de 3.000 euros, tendrán que pagar 1.080 euros. Un auténtico hachazo fiscal. Y a ese súmenle el del hachazo del IRPF, el de la subida del diésel, el del impuesto de matriculación, el de sobre las primas de seguro, el de los peajes de las autovías, de las carreteras, etcétera. Y la eliminación de la desgravación. Pues mire, señoría, lo que es necesario es que reduzcan de una vez por todas este gran gobierno que tienen ustedes, con 23 ministros, más de 1.000 asesores, y que no financien a una línea aérea como es Plus Ultra, con 53 millones de euros que están exprimiendo y asfixiando a los autónomos. Porque, mire, para ustedes los autónomos son una naranja, la que exprimen, sacan el jugo y cuando ya lo ha obtenido todo, lo desechan. Mire, ustedes ni han negociado con los autónomos, ya lo están haciendo con toda prisa. Lo que pretenden es una sociedad subvencionada y sumisa al Gobierno de Sánchez y un Estado mastodóntico. Y en eso no nos van a encontrar, porque lucharemos por la libertad y por la igualdad de oportunidades para todos los españoles. Señora presidenta, señoría, mire, durante la pandemia hemos visto varios intentos de intoxicar a los autónomos y hemos visto autónomos que no han pedido al principio la prestación de la que se han beneficiado al final 1,5 millones por informaciones falsas que han venido como la que usted acaba de dar. Porque 2/3 de los autónomos en este momento, 2 de cada 3 autónomos tienen ingresos reales por debajo de la cotización que le llevaría a la base reguladora ahora, que es de 289 euros.
Por lo tanto, el modelo al que vamos, que estamos pactando con todas las asociaciones de autónomos, ese modelo va a suponer que 2 de cada 3 autónomos van a pasar a cotizar menos de lo que están cotizando ahora, porque sus ingresos reales están por debajo. Y por eso probablemente, y estoy leyendo aquí, el Gobierno quiere subir las cotizaciones de los autónomos para los que más ganen. El secretario de Estado de la Seguridad Social, pero cuando leo abajo, leo Tomás Burgos. Hemos hablado de la inmigración con Marruecos, hemos hablado de puestos de trabajo, hemos hablado con FECOR, hemos conectado con el Congreso. Una cuestión que ahora está muy de actualidad entre nuestros jóvenes. El término que ellos utilizan es el coliving, que no deja de ser compartir piso. ¿Por qué? Hombre, pues por cuestiones económicas en un principio, pero también porque los jóvenes, ¿por qué no? Van a compartir un alquiler, no solamente convivir, un alquiler. Y alquiler, compartir y coliving es lo mismo. Bueno, pues vamos a conocerlo, lo vamos a hacer con Montse Lluinbet, que es letrada del Colegio General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. No sé si lo he dicho bien. Montse, arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. Esa es la denominación concreta. Eso es muy importante, Montse, eso sí que es importante. Uy, a ver. Pues, bueno, vamos a decir que abarca todo el territorio nacional y que somos unos cuantos. Bueno, que en principio ha sido un término que nos ha sorprendido, el coliving. Yo en la presentación decía, está ahora de moda, es algo que ya existía, ¿cómo lo definimos? Mira, yo te diría que, la incorporación a nuestro lenguaje cotidiano de palabras así pues inglesas como el coliving, como a veces el bread and breakfast, pues parece que estemos inventando cosas que no se daban. Pero yo te diría que el compartir piso desde esta perspectiva es una cosa muy antigua. La ley de arrendamientos urbanos anterior a la actualmente vigente, es decir, la ley del 64, ya contemplaba la posibilidad de que el arrendatario acogiera en su vivienda huéspedes, y la ley se lo permitía. Desde este lenguaje más ordinario, si quieres, pues es una modalidad que ya se contemplaba en la ley del 64. Lo que pasa es que, claro, cuando le damos esa denominación más inglesa, parece que sean modalidades nuevas y realmente no lo son. Otra cosa es el encaje legal que eso pueda tener en el marco jurídico en el que nos movemos en la actualidad. Eso es diferente, porque realmente si yo me voy a la ley de arrendamientos urbanos, pues no encuentro esa figura o esa opción. Encuentro un subarriendo, bueno, podría enmarcarse ahí dentro, pues realmente no. ¿Por qué? Porque si lo que a mí me están dando es opción a exclusivamente a una habitación, bueno, la habitación es dentro de un piso, pero el uso es solo de la habitación. Puedo utilizar más estancias de la vivienda, como el baño, como la cocina. ¿Cómo regulamos con el titular del contrato y por lo tanto con el arrendatario esa opción de compartir el espacio? O sea, ahí entraríamos en analizar caso por caso para ver qué encaje le podemos dar. Efectivamente, entonces no hay una regulación en el código a la hora de hacer un contrato. Yo tengo un piso y por mi situación económica he perdido el puesto de trabajo, decido alquilar las habitaciones. Alquilo habitación con derecho a cocina, baño, bueno, y una sala, digamos, compartida. ¿Eso hay que recogerlo en un contrato, en un papel? Bueno, a ver, tú puedes recogerlo, por supuesto, en un papel, pero luego está la problemática que se deriva de un arrendamiento urbano. Pues no lo puedo tratar como un arrendamiento urbano, porque como mucho podría ser un subarriendo. Pero para que yo pueda subarrendar necesito que la propiedad me lo haya podido subarrendar parcialmente la vivienda, no la totalidad. Es decir, yo tengo que vivir en ese piso
y compartir también con ese subarrendatario la ocupación de la vivienda. Si yo pero ¿qué pasa si me deja de pagar si hemos compartido ese subarriendo? ¿Cuál es el consejo? El consejo que desde pues, el Consejo General del Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria dais a las personas que estén interesadas en esta cuestión. Hombre, yo te diría que aquí lo que hay que hacer es tratar de quedar muy claros los márgenes de esa relación, es decir, qué queremos establecer con esa ocupación. Exclusivamente una habitación, la habitación más la cocina, más un baño, si podemos circular libremente por todo el piso, si no, y ahí entender que es una relación privada y que es una relación que necesita que el propietario la haya consentido y autorizado, y especialmente si vamos a cobrar por esa parte de piso que estamos ocupando. Eso es fundamental para que cada uno sepa a qué atenerse. Luego veremos si eso delante de un tribunal podemos conseguir la desocupación en caso de que no nos paguen, problemas de convivencia, cómo se resuelven. O sea, ahí hay muchas lagunas y por eso las lagunas se pueden rellenar a través de un documento, sí, pero realmente la falta del marco jurídico regulador se hace difícil una solución que no pase por un tribunal cuando hay problemas de esta naturaleza. En principio yo creo que este es un fenómeno nuevo que en Euskadi. Yo no sé si donde tú resides en Cataluña, desde donde ejercéis, tiene ya una trayectoria. Bueno, yo te diría que aquí se da con relativa frecuencia esa figura, o sea, ese compartir o ese alquilar habitaciones es bastante, bueno, te diría más que usual, diría que no es una cosa extraña, sobre todo porque el fenómeno de la inmigración es el que ha hecho pues que la imposibilidad de acceder de muchos inmigrantes a arrendar directamente una vivienda, pues lo hagan de forma que convivan muchos en determinados espacios. Por lo tanto, aquí yo te diría que es algo que lo tenemos más incorporado en nuestra cotidianidad. Sí se da. Sí. Y, o sea, incorporado en la cotidianidad, incorporado también en la regulación. Hoy por hoy no, pero que sí que se habla mucho de las opciones de alquilar habitaciones. O sea, la escasez habitacional está haciendo que se exploren otros caminos para poder dar solución a esa necesidad. Y sí que está encima de la mesa cómo hacemos para regular el alquiler de habitaciones. Porque, claro, no podemos hablar de vivienda, que sería lo lógico en la LAU, y por lo tanto, porque el destino que le damos a la vivienda es dar la cobertura a la necesidad de vivienda permanente del arrendatario. Claro, aquí es una habitación y la habitación no tiene las condiciones de una vivienda porque es aislado, con lo cual lo tenemos que enmarcar en un ámbito de una relación civil normal y corriente, pero que la falta, como he dicho antes, de un marco regulador, pues hace difícil solventar las problemáticas que se deriven. Pero aquí está encima de la mesa, se ha tratado y, bueno, analizando los pros y los contras, y la ley del derecho a la vivienda de alguna forma deja abierta esa posibilidad. Veremos si la ley nacional, que está en fase ya ha pasado la información pública inicial de finalidades de la ley, pues incorpora esas figuras y se tratan y se regulan. Pero hoy por hoy la situación a nivel nacional es que no existe una regulación que pueda dar respuesta a esa modalidad habitacional. Entiendo entonces que esta futura ley de vivienda en principio no incorpora. Y antes, cuando citabas la LAU, es eso, la ley de arrendamientos urbanos. La LAU es la ley de arrendamientos urbanos.
por tanto, dime. El futuro para dar una mayor seguridad a ambos, al que comparte, al dueño, digamos a los inquilinos, entre comillas, en general, sería que tuviera un ámbito nacional, ¿no? Claro, es que eso depende también de las peculiaridades de cada zona, porque hay zonas, por ejemplo, que a lo mejor pues son turísticas y es un fenómeno pues que no les afecta. Ciudades de concentración urbana importante como son las capitales de provincia pues lo tienen más necesidad de dar una respuesta en este sentido, con lo cual, bueno, yo te diría que la uniformidad quizá es bueno que se regule, pero que la uniformidad tendría que estar un poco dependiendo de la situación de cada zona, de cada municipio, y por lo tanto ahí pues sería también bueno analizar las circunstancias para encajar mejor la situación a cada municipio. Pero sí que el marco, la ley del derecho a la vivienda nacional, la ley de la vivienda que está, como digo, que no hay un borrador aún que circule, no sabemos ningún texto, pero que sí que es posible que incorpore esa figura y ahí veremos después si deja en manos de las comunidades autónomas un desarrollo reglamentario o qué es lo que realmente va a hacer y se incorpora realmente la figura. Y además nos parece muy interesante, sobre todo de cara para evitar problemas, como siempre decimos. Si todo está bien regulado, se evitan problemas. Claro, es que las lagunas legales tienen eso. Cuando es una laguna, pues hay que cubrirla. ¿Y cómo la cubrimos? La interpretación habrá que buscarla a lo mejor por analogía, a lo mejor tendremos que pensar que el juez le va a faltar dónde buscar para dar una respuesta a esa situación. Con lo cual, si tenemos un marco mínimo, aunque sea, y sobre todo que defina la figura, que es lo que realmente entendemos por el co-living o realmente el compartir piso, porque claro, compartir piso pues también lo compartimos con nuestra pareja o por lo tanto también lo estamos compartiendo con nuestros padres. Claro, ahí hay un titular y el resto pues estamos ahí, somos ocupantes, hombre, no, estamos conviviendo porque es una unidad familiar, pero realmente eso es compartir, ¿no? Otra cosa es que esa posibilidad de compartir nos dé unos derechos a unos y a otros. Ahí vamos a ver, porque realmente si estamos en una titularidad y ahí está la pareja conviviendo, la ley sí que lo regula y si se va el titular, esa pareja tiene unos derechos y podrá reivindicar, seguir el arrendamiento a su favor, con lo cual esa figura ya está de alguna forma recogida en la ley de arrendamientos urbanos, pero me estoy refiriendo a la totalidad del piso. Y ahí estamos hablando de otras circunstancias y que no sabemos cuál es la relación entre los ocupantes. Pueden ser amigos y comparten y por lo tanto pues estudiantes, eso sí que se ha dado de manera muy frecuente, tienes un titular arrendatario y ese titular arrendatario pues bueno, es un estudiante y compañeros que comparten los estudios pues vienen a vivir al mismo piso. Bueno, pues ahí que también si fuéramos un poco ya entrando en el detalle, a lo mejor ahí no sería el arrendamiento de una vivienda, sino que sería un arrendamiento de temporada. ¿Por qué de temporada? Porque está limitado a la temporalidad de los estudios que se están realizando y a lo mejor pues están solo un curso que son 8 o 9 meses o los que sean. Con lo cual es que hay que entrar al detalle para ver cuál es la mejor solución jurídica que le podemos dar. Efectivamente, ese tema del alquiler temporal por estudios universitarios es algo que sí tenemos aquí muy implantado, sobre todo por el tema de tener universidades muy destacadas a las que vienen estudiantes pues, de fuera de Euskadi. Estas circunstancias, el tema de compartir, el tema del co-living, como lo definía Montse, pues yo creo que han venido ya para quedarse. La idea es que todo esté muy clarito de cara a evitar problemas de futuro. Muchísimas gracias por atendernos, por toda esta información aportada, que seguramente es de gran actualidad. Un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya, desde Baracaldo, Cataluña. Igualmente. Adiós. Pues hablábamos otra de las cuestiones que también nos mandaban a través del WhatsApp de Tele7. Vamos a finalizar hoy este programa y lo hacemos con información también de interés.
¿Qué son los aerosoles? La calidad del ambiente es clave para reducir las enfermedades. No lo digo yo, lo dice Nieves Zabala, que es directora de Biotalde, que es un laboratorio consultoría que asesora e informa en la protección frente a los riesgos biológicos. De interés. Nos vemos mañana. Agur. Llevamos aquí más de 30 años, pues trabajando, haciendo prevención en salud y diagnósticos de aquellos aspectos biológicos que puedan influir en procesos o en productos. Sí, existen claras evidencias de la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles y de hecho al principio nos hablaban sobre todo de la distancia, de no estar cerca de las personas, de ese 1,5 metros, y nos hablaban de higiene, del uso de mascarillas y de higiene. Luego, vistas las evidencias claras, tanto se han estudiado en muchos países, es cuando se ha hablado de los aerosoles y cuando se ha empezado a hablar de la ventilación y de la importancia de la transmisión en espacios cerrados donde estamos varias personas. Un aerosol son las partículas suspendidas menores de 100 micras, es decir, muy pequeñas, que están suspendidas en el aire. Pero esas partículas evidentemente son vehículos, vectores de transmisión de bacterias y virus. Esos son los aerosoles. Entonces dices, ¿y cómo cogemos los aerosoles? Bueno, pues luego vamos a ver que nosotros tenemos unos equipos que lo que hacen es impulsan el aire. Cogemos un volumen de aire, una cantidad de aire, ese aire impacta sobre una placa, en este caso una placa Petri, con unos medios de cultivo que son específicos de aquellos microorganismos que yo quiero estudiar. Entonces ya tengo los microorganismos en mi placa. Esas placas las llevamos a unas incubaciones, en unas condiciones que favorecen el crecimiento de ese microorganismo en estudio y luego los estudiamos. Somos las personas las que estamos introduciendo los aerosoles en un espacio, con lo cual si yo estoy en un sitio cerrado y estamos muchas personas haciendo una actividad de generación de aerosoles, estoy acumulando aerosoles en ese espacio interior. Es muy importante sacarlos. ¿Y cuál es la manera de sacar? Evidentemente tenemos sistemas de climatización y ventilación mecánicos, pero si no, es la ventilación natural. Es decir, ese aire que está ya viciado, hay que sacarlo y para eso hay que ventilar. Y quiero hacer hincapié en que ventilar no es que entre aire nuevo, sino es que entre aire nuevo y salga el que está en la habitación. Es decir, es cambiar el aire del interior por aire exterior. Y se ha visto que evidentemente la ventilación mecánica es la mejor manera, la mejor ventilación porque podemos controlar los parámetros, pero si no tenemos opción de una ventilación mecánica nos tenemos que ir a una ventilación natural y para eso lo que hay que hacer es abrir puertas y ventanas. Y sobre todo que sean de manera cruzada, es decir, que el aire entre por un sitio y salga por el otro. Tenemos muchas medidas preventivas, pero las más importantes son las que nos han transmitido desde el inicio de la pandemia. La primera es la higiene, porque ya como hemos visto nos dijeron ese de la transmisión por fomites, es decir, yo al hablar ahora estoy expulsando gotitas, aerosoles, esas gotitas están cayendo en esta mesa, si luego vienes tú y pones la mano en esta mesa y te tocas la boca, la nariz o los ojos, pues mis virus te van hacia ti y pueden generar. Entonces la higiene es importante, la higiene de manos y la higiene en general, pero la higiene de manos. Segundo, mascarilla, porque hemos visto que somos nosotros las personas las que estamos transmitiendo. Entonces mascarilla para que nuestros virus se queden en nuestra mascarilla y no las llevamos al ambiente o no las vehiculemos a una persona que tengamos cerca. Y tercero, la tercera prevención, como se ha visto que los aerosoles son una vía de transmisión importante, tercera es la ventilación, el tener la ventilación. Ahora bien, podemos tener instalaciones en que la ventilación sea dificultosa, que no se pueda. Imaginemos un aula en pleno invierno, con muchísimo frío, en una zona además donde el exterior puede haber industrias contaminantes o tráfico, que no se puede abrir tanto las ventanas. Entonces para eso hoy también tenemos equipos de purificación de aire que nos ayudan
a retener las partículas de virus en esos equipos, nos limpian el aire. No hay ninguna medida preventiva que por sí sola sea la panacea. La pandemia nos ha hecho ver la importancia de la calidad ambiental interior. Los que trabajamos en esto llevamos muchos años diciendo que la calidad ambiental es importante para reducir enfermedades y también incluso para mejorar la productividad de oficinas o de espacios donde estamos muchas personas juntas trabajando. Desde el punto de vista de riesgos laborales, se conocen algunos contaminantes en el ambiente que se sabe que son perjudiciales, o que son cancerígenos, o que son alergénicos, se conoce, con lo cual hay que evitarlos. Pero también tenemos una herramienta que es el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, que nos dice que hay unas normas internacionales, unas normas ISO y unas normas UNE de diagnóstico de calidad ambiental, que nos dan algunos parámetros sencillos que nos definen lo que es una buena calidad. Y ahí es lo que es una buena herramienta que todos los sitios de espacios cerrados donde estamos conviviendo y compartiendo personas deberíamos de hacer ese diagnóstico y saber cuál es nuestra calidad ambiental. Aparte de estas medidas preventivas, tenemos equipos que son capaces, sensores, que cada vez hay más en el mercado, que nos dicen qué tenemos en el ambiente, cuál es nuestra calidad ambiental, y tenemos equipos purificadores de aire que son capaces de captar los contaminantes peligrosos y en este caso los virus en esos equipos y limpiarnos el aire. Tenemos, ya se ha visto por ejemplo la importancia de la radiación ultravioleta C o otros equipos de filtración, sobre todo filtración con filtros EPA que retienen las partículas virales. Tenemos alternativas. Ahora, yo insisto que es muy importante que estas alternativas las pongamos en marcha de manera profesional. Dicho de manera rápida, no sin decir nombres, pero hoy por internet se puede comprar todo de todo a unos precios irrisorios y muchas de esas opciones no valen para nada.